buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta pequeña charla con Isaí Valle. Tal, buenos días, pues agradecerle la disposición que usted siempre muestra. Vamos a discutir un poco, a dialogar un poco sobre algunos de los tópicos con los cuales usted está involucrado, con la intención de que el público pues conozca más sobre estos tópicos que creo son de interés general para toda la sociedad. ¿Puede de manera general describir a qué se dedica Asesoría y Actualización Educativa, profesor? Claro que sí, Asesoría y Actualización Educativa es una asociación civil que nos dedicamos a trabajar para la capacitación, actualización permanente, porque nuestro trabajo es la docencia. Todos los que laboramos aquí, de una u otra manera, somos docentes, nos ha interesado trabajar sobre la docencia y ayudamos en la preparación de maestros para diferentes momentos de su trayecto formativo inicial o de actualización permanente. Esto hace que atendamos más de 500 docentes por año en los diferentes cursos, talleres, conferencias. Tenemos los cursos presenciales y en línea, y eso hace que tengamos un público cautivo muy importante, muy valioso, y que son los docentes, principalmente en el estado de Querétaro, aunque tenemos grupos ya formados y con los cuales hemos trabajado en otros estados. Ahora que vamos por esta línea de los docentes, creo que uno de los temas que atañen a ellos es principalmente la educación, desde luego, y la investigación sobre la educación o investigación educativa. Claro. Profesor, de manera general, ¿cuál es la necesidad de realizar una investigación educativa? Bueno, yo creo que es muy importante. Algo que hay que hacer notar es que generalmente las investigaciones sobre la docencia la estaban haciendo investigadores universitarios. Es decir, iban a las escuelas, dialogaban con los maestros, observaban el fenómeno educativo y luego hacían sus conclusiones. Y el maestro era solamente alguien que era partícipe indirecto de ese proceso de investigación. Cuando leíamos ese tipo de documentos nos dábamos cuenta de que hacía falta la voz y la experiencia directa del docente. El docente es el que vive junto con los alumnos en el aula o en la escuela todo este proceso maravilloso que se llama aprendizaje, en donde los alumnos van logrando cosas nuevas, van aprendiendo temas nuevos, van desarrollando habilidades, y el que lo está observando, porque vive con él 5 días a la semana, a veces toda la jornada o horas continuas dependiendo del nivel, es el maestro. Y entonces el maestro es el observador nato del proceso de aprendizaje en los alumnos. No hace muchos años empezó a resignificarse esta postura de la investigación educativa. Y entonces los docentes son los que poco a poco se han ido metiendo a este proceso autoinvestigativo. ¿Qué hago bien para que mis alumnos logren los aprendizajes? ¿En dónde está el brinco entre eso que el alumno sabía y aquello que el alumno no sabía y que ahora sí lo sabe? Entonces, el maestro se empieza a interesar por los alumnos, por sus procesos, por su desarrollo, por sus formas de resolver o incapacidad para resolver otras cosas. Y entonces ahí le nace el interés precisamente de qué está pasando y cómo es que pasa todo eso. Pero al mismo tiempo el maestro empieza a verse a sí mismo, porque ahí, vamos a decirlo a la manera de un espejo, el maestro también empieza a preguntarse
y qué es lo que sí está viendo el alumno en mí que le ayuda para que aprenda. Y entonces se mete a hacerse preguntas sobre qué hago, cómo le hago, cómo tengo que mejorar, qué estoy haciendo bien, qué le hace falta al alumno. Y entonces todas estas preguntas son sobre su quehacer cotidiano. La investigación educativa tiene variantes. Una es el proceso de aprendizaje, otro el proceso de enseñanza, otro la comprensión, por ejemplo, de los fenómenos, otro es la política educativa, otro es cómo nos relacionamos los maestros para lograr trabajos colaborativos con los alumnos cuando compartimos a un solo grupo 6, 7 maestros, por ejemplo, en secundaria. Entonces, todas ese tipo de preguntas empiezan a surgir y es el docente el que tiene que meterse a darle respuesta. Porque una mirada externa, como la universitaria, la de los universitarios, sesgaba mucho lo que realmente sucedía. Ahora, si el maestro se observa a sí mismo y observa a sus alumnos, por supuesto que puede haber mayor comprensión del fenómeno educativo en el aula o en la escuela. Entonces podríamos decir de manera general que la investigación educativa es una nueva forma del docente de involucrarse con su práctica, ¿no? Vamos a pensarlo de esta manera. El maestro tiene muchas funciones. El maestro no solamente es el que prepara contenidos, dota de recursos para que los alumnos logren los aprendizajes. El docente tiene esa tarea, ser docente, ser acompañante a los procesos que tienen y que viven los alumnos, pero a partir de su sabiduría, su experiencia en términos de la planeación, la organización de la clase, de los tiempos, de dinamizar y potencializar lo que el alumno puede hacer. Y entonces, en ese sentido, es una de las funciones. Otra es esta. El maestro es un ser inteligente, es un profesional de la educación que además investiga, porque mucho tiempo también se pensó que los docentes eran reproductores de un conocimiento que está en un plan y programas y que tú lo tienes que entender y dárselo al alumno para que lo repita. Eso ya pasó, aunque es una de las funciones de la docencia, jalar nuevos contenidos curriculares para que el alumno vaya creciendo en aprendizajes, en conocimiento de sí mismo y del mundo. El docente entra en esta otra etapa, investígate o investiga. No te quedes con lo que está en el plan y programas, no te quedes con lo que hay en el libro de texto, porque hay algo bien importante. El maestro tiene que tener una cultura, un bagaje cultural amplio, especialmente en primaria. Así se lo digo yo a muchos de mis compañeros maestros o maestros en formación. El maestro debe saber de todo. ¿Por qué? Porque el maestro de primaria toca todos los temas de todas las asignaturas en un ciclo escolar. El alumno siempre trae preguntas, porque está en un crecimiento, en una búsqueda, en una afianzar lo que sabe o consolidarlo o comprobar sus hipótesis sobre por qué funcionan las cosas o qué hubiera sucedido si, todo eso. Y entonces el maestro, si se quedara solo con lo que dice libro de texto o lo que dice el plan y programas, no pudiera resolver las preguntas del niño o de la niña. Entonces el maestro tiene que ser o debe tener una cultura o un bagaje cultural amplio. Si yo voy a dar clase mañana, ¿sí?, de historia, de ciencia, de español, por supuesto lo mínimo que debo de saber es lo que dice el libro de texto más mi programa. Pero voy a imaginar qué me puede preguntar Juanito, porque Juanito es bien preguntón.
¿Qué me puede preguntar María, que es muy inquieta y tiene siempre dudas sobre? Y entonces voy y agarro libros, me informo más sobre ese tema, que yo ya lo sé porque yo ya estudié, pero tengo que refrescarme constantemente para poderle enseñar al alumno algo más y ayudarle, no con darle la respuesta solamente, sino ayudarle a que a partir de la información nueva que le esté proporcionando satisfaga su inquietud y le surjan nuevas preguntas. Por eso el maestro tiene que investigar, investigarse e investigar sobre los temas que está enseñando. Usted comentó que el maestro debe estar involucrándose en esta investigación, en este ejercicio de retrospección, de ver qué es lo que él está haciendo, pero ¿no cree que eso le pueda crear un sesgo, o sea, ser partícipe y ser observante al mismo tiempo? En esta dinámica va la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los retos? Toda investigación tiene riesgos. ¿Qué tan objetivo puede ser cuando tú eres sujeto de investigación? O sea, eres juez y parte. Para muchos es perder objetividad, porque lo estás viendo desde tu sentimiento, desde tu conocimiento, desde tu marcos de referencia teórica o formativa que tienes, y solamente te vas hacia eso. Hay varios tipos o formas de investigar, especialmente en la docencia estamos hablando que investigamos desde cualitativo que lo cuantitativo, porque no son cantidades, ¿sí? Aunque sí hay investigación educativa cuantitativa, pero el fenómeno o el proceso de enseñanza-aprendizaje lo vamos a trabajar más desde lo cualitativo, la cualidad. En investigación educativa, si hacemos el seguimiento de un caso, ya estamos haciendo investigación. Así como podemos hacer el estudio del proceso de aprendizaje, del número negativo en un niño y le damos seguimiento, ya estamos haciendo investigación. También hacemos investigación cuando analizamos todo el grupo, porque podemos establecer categorías de análisis. Por ejemplo, la etnografía es una de las disciplinas que ayuda mucho a los docentes para investigar y analizar su propia práctica. ¿Por qué? Porque es en los detalles, en la observación, descripción y análisis de esos detalles donde pasa sutilmente eso que luego sabemos que se llama aprendizaje. La etnografía nos ayuda porque es muy descriptiva. Sin embargo, un maestro pues no puede hacer tan fácilmente la descripción del fenómeno mientras está siendo docente. Entonces ahí se requiere en ocasiones que otros te estén observando para describir qué es lo que haces y cómo es el comportamiento de los alumnos, para saber que se está dando este brinco en términos de el maestro hizo esto, el alumno hizo esto otro. Y entonces llegaron juntos a un producto que el maestro sí quería y lo pudo diseñar muy bien y lo estableció dando las indicaciones y acompañando a los alumnos, y los alumnos supieron agarrar esa oportunidad y llegaron al aprendizaje. Eso no lo ve tan fácil el maestro, aunque a veces lo describe en su plan de trabajo. Pero si está el otro, que es como te voy a estar observando, no tiene, o sea, no voy a influir en nada, solamente es mi presencia. Sí, y entonces voy a ir registrando cosas que tú no ves, porque estás enseñando. Entonces no puedes doblarte, o desdoblarte más bien. No puedes desdoblarte, no puedes hacer este trabajo con los alumnos y luego estar acá mirándote. Para eso es ese otro acompañante. Ahora tenemos cosas diferentes. Sí puedo hacerlo. Por ejemplo, si yo pongo cámara fija como si fuera el acompañante, mi observador,
Entonces, puedo después hacer análisis de eso. Aunque, otra vez, corre el riesgo subjetivo. Claro. Lo que yo quiero ver, o lo que yo quiero resaltar. Claro, sí. Entonces, por eso, a lo mejor es esa otra mirada que te acompañe en ese proceso de que estás llevando de enseñanza-aprendizaje. Y esto es como un aprendizaje entre pares. Un maestro que observa a otro maestro, pero este maestro es objetivo en lo que va a observar, ¿sí? Y entonces luego pueden cambiarse los roles. Yo te veo, yo te observo y tú a mí, pero luego vamos a poner en común y no siempre se ponen de acuerdo. Pero bueno, la investigación tiene riesgos, sesgos de subjetividad, pero también cuando tienes una formación científica sólida sobre herramientas, teorías, modelos, instrumentos de investigación, pues eso va haciendo que seas más claro y más objetivo en aquello que estás investigando, sea el proceso que hay con los alumnos o sobre el proceso en la formación docente o de sus trayectos o sus prácticas o sobre otras cosas. Entonces, el maestro es maestro, pero el maestro también es investigador nato, se va haciendo, ¿sí? A partir de qué dudas tiene y qué estás indagando para saber mejor sobre eso y qué tipo de preguntas te haces y ese tipo de preguntas a qué te llevan, a qué conocimientos nuevos, qué aportaciones tienes que estar haciendo. Sí, menciono una palabra clave, me parece que es el acompañamiento. Un docente necesariamente está vinculado a alguna institución, ya sea pública, privada o de manera particular, ¿no? Yendo por su propio medio. ¿Qué tan involucradas considera usted que están las instituciones con la investigación educativa? Todas las universidades generalmente tienen centros de investigación. Las escuelas normales no tienen centros de investigación, excepto la normal del estado de Querétaro, que tiene un centro de investigación, pero que no ha habido productos de investigación seria que digan la escuela normal del estado es líder en investigación educativa, que debería de serlo, porque es la alma mater de todos los docentes. Todas las instituciones investigan. Tenemos, por ejemplo, en química, la Facultad de Química tiene proyectos de investigación sobre química, o participan en congresos, en revistas indexadas, presentan sus avances, porque eso es lo que están haciendo, ¿sí? Y entonces esto hace que reconozcamos en las universidades que hacen investigación, porque hay un departamento, un área, un grupo de personas que solamente a eso se van a dedicar. Las escuelas normales, hasta apenas hace 3 años, la DGESPE empezó a hacer sus congresos de investigación educativa en las escuelas normales. Eso ha hecho que florezca este interés en las escuelas, más de 500 escuelas que hay en el país, y entonces estén investigándose, estén apoyándose los maestros de las escuelas normales con sus alumnos en las prácticas para hacer investigación. O en los mismos maestros establecer como línea de conocimiento nuevo qué nos interesaría y entonces sobre eso los más avanzados académicamente como docentes que tengan maestría, que tengan doctorado en escuelas normales empiecen a ir generando conocimiento nuevo sobre lo que es la educación en todas sus variantes. Las universidades e institutos tienen décadas de investigación sobre sus propios objetos de estudio, sobre sus propios saberes. Las escuelas normales no teníamos esa tradición, es reciente. Entonces esta forma reciente hace que se esté resignificando esa otra función del docente, ser maestro, ser investigador. Y el tercer punto sería ser difusor de lo que produce. Doy clases, investigo, analizo,
Y eso lo concreto y hay que darlo a conocer. ¿En dónde? Pues hay foros, hay congresos, cada vez hay más oportunidades. Ahora en línea también. Anteriormente maestros se interesaban temas y hacían un blog, y ahí lo iban poniendo y todo. Hoy hay páginas especializadas, instituciones especializadas en donde los docentes pueden decir, ahí va mi colaboración. Hay revistas especializadas a nivel nacional e internacional, ¿sí?, en donde puedo mandar mi documento, porque esa es la otra tarea. La investigación no debe de ser solo para tener un producto, sino para darlo a conocer, que todos los demás sepan qué hice, qué logré y puedan continuarlo, porque la investigación pues, debe de tener ese sentido. Debe ser detonante de nuevas preguntas para continuar, para ir metiendo más a profundidad sobre ese tema, una irradiación de que ese conocimiento nuevo nos lleve a otros, muchos, y ahí surgen otros que van a interesarse y entonces el interés por investigar crece. Claro, es un proceso continuo, ¿no? Totalmente. En búsqueda de, pues, de mejoramiento de cualquier materia, ¿no? O sea, como usted bien comenta, para dar pie a nuevas preguntas, ¿no?, que a lo mejor no se han planteado esas interrogantes. En México, ¿cuál es el panorama sobre la investigación educativa? ¿Considera que se hace suficiente, que hay un déficit, que hay puntos por mejorar? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Se hace mucha investigación educativa. Hay de calidad alta, media y baja. Muchos dicen, ya hice investigación. Y cuando uno empieza a leer sus documentos y dice, ok, el tema es interesante, empiezo a leer y digo, no sé qué investigó, porque todo lo que dice ya estaba. En el aspecto de la investigación, debe uno plantearse preguntas nuevas. Y una de esas preguntas es, ¿qué voy a descubrir? ¿O qué quiero ver que los demás no lo hayan hecho? Porque si ya lo hicieron, entonces yo estoy haciendo una investigación estéril. Quizás no sea una investigación, sino es una recopilación de información de lo que otros autores han hecho sobre el tema que yo quiero. Y punto. Vamos a llamarle también investigación, pero es una investigación documental, en donde a lo mejor había ese tema, pero mucha información suelta, dispersa, y lo que hago es integrarla y genero una antología o una monografía sobre ese tema. No investigué, pero integré. Y eso es valioso, porque entonces otra persona que desee buscar esa información ya no va a andar tan perdido, porque aquí está. Hay investigaciones que hacen muchos por lucir, no por el tema que están investigando. Y entonces esas investigaciones lo que están haciendo es demostrar qué bueno es ese maestro o ese investigador, pero no es bueno lo que me está aportando como elemento nuevo de conocimiento. Y hay investigaciones de mucha trascendencia. Si agarramos y googleamos, hay asociaciones de investigaciones, hay revistas especializadas de investigaciones. Estas asociaciones y revistas tienen mucha calidad porque no van a publicar aquello que no tenga ciertos requisitos. Esos requisitos los ponen ellos como criterios editoriales. Para que yo te publique aquí un trabajo tuyo que dices que investigaste, debe tener estos elementos, y hay una serie de protocolos, y luego envías el documento, y ese documento es analizado por un comité, y ese comité emite un veredicto si es bueno, es pertinente que se publique o no en ese medio. Esos son grupos muy cerrados, porque tienen un rigor fuerte en términos de lo que se tiene que publicar. Es importante, es trascendente para la disciplina, en este caso de la educación. Hay mucha investigación, sí, pero hay investigaciones chiquitas, medianas, grandes, trascendentes. Por ejemplo,
Los alumnos en el séptimo y octavo semestre de una carrera normalista tienen que irse concentrando hacia el análisis de su experiencia en la práctica. Y tienen modalidades, un informe de prácticas, un portafolio de evidencias o una tesis de investigación. Muchos de los alumnos rechazan la tesis porque dicen es muy complicada. Efectivamente, tiene un rigor, tiene una mayor disciplina para analizar bien el fenómeno y luego trabajar esos contenidos, tratar de explicarlos y hacer propuestas de mejora. Rechazan esa posibilidad de tesis de investigación porque los asesores no le quieren entrar a la investigación, porque saben que también implicaría que ellos estén trabajando esta posibilidad de hacer investigación. No lo fomentan y fomentan el informe o el portafolio de evidencia. Cualquiera de las tres opciones es rica en experiencia, pero hay que, como dijimos hace rato, acompañar. Acompañar los procesos de aprendizaje es quizás un poco lo más difícil, porque implica cercanía. O sea, tengo que conocerte a ti, Isaí, como alumno, ir viendo tus intereses o conociendo tus intereses, ir acompañándote, dándote cierto material. Creo que vas por aquí. Esto que me dices es interesante y entonces esto te puede ayudar. Y luego ya ¿qué pasó con eso? ¿Qué hiciste con eso que te di? Y si hay nueva información y nueva estructura de tu pensamiento verbal o pensamiento escrito de ese tema, entonces te sigo acompañando. Y ese acompañamiento es el que muchos docentes no siempre hacen. Te dejan hacer y corrijo en términos gramaticales lo que estás haciendo, pero no te acompaño a reflexionar sobre qué te preguntaste sobre eso que tú observaste en el aula. ¿Y qué tipo de qué otras preguntas te hiciste alrededor de esa inicial? ¿Y qué hiciste para ir resolviendo tus preguntas o para ir resolviendo el problema que tuviste con el alumno o con el grupo? Ese es el acompañamiento. Esa es una parte importante, ¿sí?, de un docente hacia sus alumnos. En investigación necesitamos acompañantes también. No somos todólogos, no lo sabemos todo. Por eso siempre es importante siempre es importante en la investigación educativa que tengas grupo de referencia, que es tu institución, tus iguales que estén haciendo cosas parecidas, ¿sí? Porque si estamos trabajando en un departamento de investigación y yo estoy haciendo investigación aquí y al otro lado están haciendo investigación y al otro lado están haciendo investigación, pero estamos haciendo investigación en espacios cerrados. Tengo que compartirlo. Tengo que decirles, oye, fíjate que me encontré esto que me hace reflexionar sobre tal o cual cosa. Y compartirlo. Va. Oye, ¿tú qué opinas sobre esto? Porque yo lo veo así, pero tú, ¿cómo lo ves? Como docentes, investigadores, tenemos que decirles a otros a través de un escrito. A lo mejor es mis propios alumnos. Esto es lo que estoy investigando, esto es lo que estoy encontrando. ¿Cómo ven? O lo pongo en un foro, en un congreso. Voy y me expongo y digo, esto es lo que estoy haciendo. Díganme, opinen, ¿no? Y ahí es como crece. Por eso, esos son los acompañantes que necesitamos, las otras voces. Porque si no nos volvemos endógenos, vamos a decirlo, nos miramos solo nosotros. Alguien que no se mira a sí mismo no crece, pero también necesita ser mirado por otros para crecer más.
través del diálogo y de la socialización de las ideas es como se construye el conocimiento precisamente, ¿no? Profesor Heriberto, en 2020, ¿hacia dónde cree que va usted la investigación educativa en estos tiempos? Hacia dónde deba de ir, pues va a depender del conjunto de investigaciones que van floreciendo. Por ejemplo, ahorita, de marzo para acá, hubo muchas investigaciones sobre qué pasa con los maestros, qué pasa con los alumnos a partir del COVID. Pues es un tema emergente, porque la sociedad, el momento actual, lo puso como tema central. O sea, antes sabíamos esto, podíamos hacer esto, hoy no. Entonces, ¿cuál es esa variante? ¿Cuál es el impacto emocional que van a tener los alumnos en sus aprendizajes? El maestro que no sabía enseñar en línea, ahora, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿Y cuál es el cambio que tuvo emocional o personal o profesional en eso que sabía y dominaba bien y de repente pasa, ahora ya no, porque tiene que ser de esta manera? Y es ese brinco entre lo emocional y lo tecnológico o lo tecnologizado que está este proceso de educación, pues son temas recientes. Y de eso podemos encontrar seminarios, webinars, blogs, videos, mesas y todo, porque es algo que se está investigando, porque están haciendo. El impacto de eso lo vamos a ver en un año, 2, 3. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir varios productos. Porque hay cosas de estas que surgieron ahorita, se están haciendo y analizando y juntando elementos y haciendo análisis y integrando, y va a haber libros, va a haber seminarios, va a haber congresos sobre eso, ¿no? Ya los hay de manera virtual, pero va a haber de manera presencial, porque los docentes somos gregarios, nos gusta lo presencial. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? La sociedad va a demandar otras cosas. Por ejemplo, está en tela de juicio la enseñanza. Y sobre eso tiene que haber investigaciones. A ver, anteriormente no nos metíamos al aula a ver qué hacía el maestro con el alumno. Pero hoy, con esta modalidad, nos estamos metiendo a ese maestro que sí o no enseña, porque está expuesto no solo para los alumnos, para sus autoridades, para la sociedad, para los padres de familia. Tiene que haber investigación sobre cómo mejorar tu proceso de enseñanza, porque demostró esta pandemia que no sabíamos enseñar, o creíamos que enseñábamos, pero cuando estamos dando instrucciones, no estamos acompañando. Y entonces esos son temas de investigación reciente, que va a haber propuestas de mejora desde las propias instituciones. Ya vimos que esto no pudimos, no lo hicimos, y ahora que empieza el ciclo nuevo hay que hacer esto. ¿Va a funcionar o no? No lo sé. Va a haber otras preguntas. Vamos a ver si estas adecuaciones ayudaron a resolver el problema detectado, o algunos, y aquellos que no, ¿cómo lo vamos a resolver? Las personas, los investigadores o las instituciones. Es la dinámica de hacia dónde puede ir. En otro ámbito, la política educativa demostró también que hace falta que muchos maestros reconozcan la importancia que tiene el uso de la tecnología. Pero también reconoció dos cosas importantes. Uno, el maestro se le estuvo exigiendo mucho tiempo que buscara trabajar en línea. Y ahora que lo tiene que hacer, dice, no, nos hace falta regresar a la parte humana, a la parte presencial. Porque la tecnología no lo es todo. No lo es porque, no por tener el mejor equipo, soy el mejor maestro. Sino hay que regresar a la parte humana del docente. La humana es que sientas tú que estás acompañando como maestro, tienes a los alumnos y los ves, y que ellos te vean y te sientan, ¿sí?
sea presencial o sea en línea, debes de tener esta imagen docente de sentirte humano trabajando con humanos. Entonces, esos son temas de investigación que ahorita surgen. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia donde la sociedad pida. Los niños hoy tienen, vamos a decir, hace 20 años, cuando tú empezabas primaria, quizás, o hace 40 cuando yo estaba en primaria, teníamos accesos diferentes a la información como lo tienen hoy. Para ir a conseguir a la papelería o a una biblioteca una información, tenía que llenar una fichita del libro para que me lo prestaran, pasarme a la sala de lectura, copiar, transcribir, leer ahí, porque los recursos eran limitados. En tu época, un poco más acelerado. Hoy, todo lo que le pidas al niño lo puede tener en el momento. El proceso de acompañamiento a manejar esa información, ese es el trabajo del docente. El alumno sabe dónde está la información, pero no cómo procesarla. Ahí está el acompañamiento del maestro. Son tareas nuevas que los tiempos actuales están demandando para que los maestros cambien e investiguemos sobre eso y muchas otras cosas. ¿Hacia dónde va? Hacia dónde la sociedad vaya a ir requiriendo soluciones a sus problemas que se detectaron. Entonces, las instituciones y los investigadores tienen que ir discutiendo para hacer nuevos trabajos, nuevas investigaciones. Sí, creo que es una muy buena idea esta con la que cierro, ¿no? En función de las necesidades, pues es los temas sobre los que se va a ir investigando. Sí, sí. Bueno, pues le agradezco su tiempo, profesor. Al contrario, es una plática muy enriquecedora y bueno, a invitar a los maestros, ¿no? Que sigan haciendo investigación. Claro, desde el espacio pequeño hasta lo colectivo se puede hacer investigación. Estamos por hacer un proyecto desde asesoría y actualización educativa, invitar a maestros a compartir sus experiencias exitosas e innovadoras que hacen en el aula, a discutirlas, a exponérnoslas y a buscar un medio para que sea conocido por más docentes. Muchas gracias por su atención.